Buenos días, iglesia, bienvenidos a un nuevo servicio, un nuevo tiempo de bendición donde compartimos como iglesia, como hermanos, como hijos de Dios, dispuestos a servirnos, a ayudarnos los unos a los otros. Pero también venimos a demostrar nuestra dependencia de Dios. Dependemos de su palabra, de su revelación, de su Espíritu Santo, de nuestra comunión con Él para vivir y para superar todas las dificultades que se nos presentan día tras día. Así que hoy lo voy a invitar a que abra su Biblia, por favor, en el libro de Colosenses, en el capítulo 1 y el versículo 15. El apóstol Pablo, refiriéndose a Cristo, dice las siguientes palabras. Él, hablando de Cristo, es la imagen misma del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Este versículo habla de cómo Dios es suficiente para absolutamente todas las cosas que nosotros necesitamos. Nuestra necesidad de salvación, de perdón, de sustento, de reposo, de paz, de reconciliación con Cristo. Él es suficiente y en la cruz es donde encontramos esa satisfacción para nuestras vidas. Así que hoy le voy a invitar a que usted cierre sus ojos y ponga en Dios su deseo final de satisfacción. Él es nuestro mayor deseo, Él es el resultado final, en Él estamos completos. Papito Dios, hoy te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por permitirnos servirte, adorarte y presentarnos delante de ti como tus hijos, como tus siervos, como tus ministros, pero también como aquellos que dependemos profundamente de una relación contigo, de hablar contigo, de encontrarnos contigo, de estar dependiendo de ti, de tener nuestro sustento en ti. Así que hoy, Señor, venimos a depositar nuestra vida y todo lo que somos delante de tu presencia, porque tú eres suficiente para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Busqué tesoros que no llenaban, emociones que no se quedaban. Solo estar contigo es lo que satisface mi alma. Veo en la cruz mi culpa pagada. Es por tu voz que encuentro la calma. Solo estar contigo es lo que satisface mi alma. Eres suficiente para mi vida, devoción, pasión y mi alegría. Solo tú, solo tú. Busqué tesoros que no llenaban,
emociones que no se quedaban, solo estar contigo es lo que satisface mi alma. Eres suficiente para mi vida, devoción, pasión y mi alegría. Eres suficiente para mi vida, devoción, pasión y mi alegría. Solo tú, solo tú. Eres mi pasión, eres mi devoción, solo tú, solo tú, eres mi pasión, eres mi devoción. Suficiente para mi vida, devoción, pasión y mi alegría. Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, Jesús. Grandioso amor que me alcanzó con misericordia, sin merecer, comprado fui a precio de sangre. Dios bueno es, Dios bueno es, Dios bueno es, bueno es para mí. Tu cruz, Jesús, aquí estará, presente por siempre. Al pecador Él rescató y al muerto dio vida. Dios bueno es, Dios bueno es.
gloria de Jesús. Y tengo paz, bendición, sanidad, salvación en el nombre de Jesús. Soy ungido y lleno con su poder por la gloria de Jesús. Si mi vivir difícil es, no voy a olvidarme que en esa cruz pagó por mí, ahora y siempre. Dios bueno es, Dios bueno es, Dios bueno es para mí. Dios bueno es, Dios bueno es, Dios bueno es para mí. Dios bueno es, Dios bueno es, Dios bueno es para mí. No nos cansamos de decir que Él es bueno. Dios bueno es, Dios bueno es en todos los lugares donde Él reina. Dios bueno es para mí. Tengo paz, bendición, sanidad, salvación en el nombre de Jesús. Soy ungido y lleno con su poder por la gloria de Jesús. Tengo paz, bendición, sanidad, salvación en el nombre de Jesús. Soy ungido y lleno con su poder por la gloria de Jesús. Dios bueno es, Dios bueno es, Dios bueno es para mí. Señor y Dios de mi salvación, gloria eterna, maravilloso y poderoso Rey Celestial, en esta mañana te damos infinitas gracias por el privilegio que nos regalas
domingo a domingo, Señor, de poder reunirnos como lo que somos, tu iglesia, tu familia, tus hijos e hijas, alrededor de tu trono, Señor. Que tal vez en este caso es un trono virtual, pero que declaramos que en medio de él estás tú, Señor. Que tú te levantas con poder y gloria en este momento y que tú desciendes en medio de las alabanzas de tu pueblo. Hoy te hemos dicho que eres un Dios bueno, que eres un Dios maravilloso y justo y que tu bondad es infinita. Por eso hoy nos rendimos a ti y colocamos nuestras vidas a tus pies, Señor, para que tú en este momento, Señor, tú nos hables, tú nos guíes, tú llenes nuestro corazón de lo más poderoso que puede ser llenado, que es tu palabra. Esa palabra de poder, esa palabra de libertad, esa palabra de bendición y de salvación. Gracias, Señor, porque en medio de todas las circunstancias, tú has estado ahí. Tú estás alrededor de nosotros como un escudo que nos guarda y nos protege. Pero también estás con nosotros y en nosotros para que, basados en tu inmensa sabiduría, tomemos las mejores decisiones como pueblo tuyo. Y hoy no es la excepción, Señor. Hoy te pedimos que a través de tu palabra tú nos hables y sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad. Hoy te pedimos que en medio de un tema difícil, de un tema doloroso para tu iglesia, Señor, tú te expreses de manera maravillosa en medio de él. Gracias te damos, Señor, por la vida, y hoy te pedimos perdón, Dios, y te suplicamos, Señor, que tú seas lavándonos con tu sangre preciosa, purificando nuestras vidas para que podamos entrar confiadamente a tu presencia y escuchar tu voz. Háblanos, Señor, que tu iglesia escucha. En el nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, buenos días. Bienvenidos en este hermoso domingo de celebración en el Señor al servicio virtual de la Comunidad Cristiana de Oración El Renuevo. Hoy, como de un tiempo para acá y debido a las circunstancias que vivimos, este ha sido nuestro medio de reunión, de congregarnos, declarando con fe que estamos alrededor del trono del Señor y que en medio de todas estas circunstancias Él se manifiesta. Y nosotros como iglesia, así no nos tengamos lado a lado, estamos unidos. Y este es un medio para hacerlo. Y queremos que este medio también se convierta en un instrumento para llegar a aquellos que no te conocen, aquellos que no disfrutan de tu gloria, mi Señor Jesús. Y espero que así sea. Deseando que la gloria del Señor esté con ustedes todos los días y que en este momento en especial sea el Espíritu Santo el que nos ministre. Quiero que hoy preparemos nuestro corazón de manera muy especial a un tema que mucha gente considera difícil, espinoso, complicado, que tiene incidencia en toda la sociedad y que, tomando un término de moda, sociológicamente, espiritualmente y humanamente es una pandemia. Y se llama el divorcio. Y como no es un tema nuevo, como no es algo que podamos llamar un tema de moda, es un tema que ha permanecido dentro de la sociedad y el mundo durante muchísimos años. Pero así como todas las raíces y todas las plantas dañinas, podríamos decir, han crecido. Ha crecido de acuerdo a cómo crece la humanidad. Y en los tiempos de Jesús tenía gran injerencia. Hoy ni cómo ignorarlo. Y por eso Él decidió tocar ese tema. Hoy quiero que tengamos en cuenta que el Señor tenía ya una concepción clara
del futuro de la humanidad, y que cada tema que él tocó en la palabra y en especial en el Sermón del Monte se sabía que iba a tener vigencia para siempre, hasta que él volviera. Y en este caso es más que evidente ese hecho. Por eso hoy quiero empezar con unos datos que no son nada halagadores. Son datos establecidos por una agencia no gubernamental, pero que está muy unida a la Superintendencia de Notariado y Registro y a los departamentos de Sociología de varias universidades, y se llama la Corporación Excelencia en la Justicia. Y ella adelantó un análisis, voy a hacer una lectura literal del informe, de la información suministrada por la Superintendencia de Notariado y Registro, y estableció que por cada 100 matrimonios se registraron 47 divorcios entre enero del 2017 y septiembre del 2019. Hay que aclarar que estos datos no incluyen las separaciones no registradas. De acuerdo con este informe técnico, en el transcurso de este periodo se presentaron un total de 219.596 matrimonios civiles y 198.118 divorcios. Según el reporte entregado, se tiene que en 2016 se presentaron 61.518 matrimonios civiles en Colombia, en el 2017 58.200, 56.300 en el 2018 y 36.000 en el trimestre en donde está registrado esto del 2019. Asimismo, se destaca que 23.262 divorcios se presentaron en el 2016, 24.165 en 2017, 24.387 en 2018 y hasta la fecha en que fue tomado este informe del año 2019, que era el primer trimestre, 20.734. La Corporación Excelencia de la Justicia evidenció que durante 2019 se instauraron 15% más de solicitudes de divorcio en comparación al número de peticiones presentadas en el mismo lapso en el año 2018. Hernando Herrera, director ejecutivo de la Corporación Excelencia de la Justicia, indicó que este balance deja en evidencia que las personas en Colombia cada año se están casando menos y por el contrario se están divorciando más. El abogado Herrera indicó que en lo que hace referencia a Sudamérica y Centroamérica, las estadísticas también indican un crecimiento vertiginoso de los casos de divorcio. Por ejemplo, en México, de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, desde 1986 el índice de divorcios ha crecido 6 veces. Igualmente, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística reportó que en ese país de cada 3 matrimonios, 1 termina en separación. Adicionalmente, en Argentina, desde que en 2015 entró en vigor la reforma del Código a la Familia, la cifra de divorcios solo en la ciudad de Buenos Aires aumentó un 41%. Dicho también por esta corporación, lo anterior demuestra una gran degradación de la institución familiar como base de la estructura social y ética de la sociedad actual, reflejando un gran aumento en el abandono y abuso infantil, prostitución femenina, suicidios, ausentismo y abandono escolar, drogadicción y pandillismo desde edad temprana y embarazos no deseados desde momentos casi de infancia dentro de la población juvenil de Latinoamérica. La fuente es RCN de marzo 9 del 2020. ¿Qué podemos decir ante esto? Y las conclusiones no son de un hombre creyente, no son de una persona que tiene la visión celestial de la situación que se vive. Y a pesar de eso, no puede ser más deprimente el fin de este informe. Y si nos damos cuenta, todo nació con un común denominador: el divorcio. ¿Y por qué? Porque el divorcio no es el problema, como lo hemos visto desde que estamos leyendo el Sermón del Monte, sino el divorcio es una manifestación de un problema que está en el corazón del hombre y en el corazón de la familia en la sociedad del año 2020.
en la sociedad de este siglo. Y por eso el tratar este tema tiene una vigencia trascendente, siendo un tema que desde el punto de vista bíblico y social va a tener una gran cantidad de opiniones, divergencias y circunstancias. Por lo cual yo quiero aclarar que nosotros como iglesia, y en este caso personal como pastor, no estoy tomando ninguna posición social ni ningún principio de opinión personal con respecto al divorcio, sino me voy a someter y me voy a colocar únicamente dentro de lo que es el concepto bíblico del divorcio. Porque si nosotros vemos hoy en día, la misma iglesia y la misma sociedad tiene 4 posiciones básicas con respecto al divorcio. Una posición liberal, totalmente, en la cual cualquier cosa es causa de divorcio y es una motivación normal de divorcio. Hoy tenemos frases como incompatibilidad de caracteres, como terminación del sentimiento y de la emoción y de la sensación matrimonial. Lo otro, que se perdieron los objetivos que como pareja se tenían. Otros abocan a temas económicos y temas de carácter íntimo y sexual, y otros a un común acuerdo de tal vez una decisión equivocada en el proceso del matrimonio. Existe otra posición que es una posición estricta, una posición basada en unos principios llamemos de legalismo, en el cual por ningún motivo el divorcio es aceptado. Es decir, el divorcio es considerado un pecado desde cualquier punto de vista y es una posición no ética desde cualquier punto de vista. Hay una tercera posición en que se acepta el divorcio en casos muy especiales, pero no se aceptan las nuevas nupcias. Y hay otra posición en la cual se acepta el divorcio en condiciones muy especiales, bíblicamente hablando, y se aceptan las nuevas nupcias también cumpliendo unos requisitos previos, bíblicos y establecidos con principios éticos que van a determinar que esa segunda opción no se convierta en otro nuevo fracaso. Teniendo en cuenta eso, vamos a ir a la palabra de Dios después de este preámbulo. Sermón del Monte, estatutos del reino. Y dentro de esos estatutos, el Señor, la primera manifestación que tiene de la relación social del hombre, la enfoca en el fundamento inicial de la creación, que es la familia. Y en este caso, al hablar de la familia, quiero dejar claro que el Señor no está haciendo una apología, ni nosotros queremos hacer una apología del divorcio, sino que al contrario, esta sección de la palabra nos va a hablar y nos va a buscar la exaltación del matrimonio, del grado y el estándar sagrado que tiene el matrimonio ante los ojos de Dios y el cuidado especial que quiere tener Dios con respecto al matrimonio. Entonces, teniendo en cuenta eso, quiero que tomemos nuestra Biblia y vayamos a la palabra, a nuestro Sermón del Monte, capítulo 5, versículos 31 y 32. Dice así la palabra: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Estos dos versículos incluyen unos principios éticos fundamentales establecidos por Dios, pero que, como sucedió en todos los demás casos de lo que hemos visto durante el Sermón del Monte, fueron distorsionados por el hombre, acomodándolo todo
a su conveniencia. Y ahí es donde nosotros entramos en esa confrontación que tuvo el Señor Jesús con aquellos que tomaron la palabra e hicieron un juego especial con ella para favorecerse o para sacar el texto de tal manera que al evadir la ley original ellos se vieran favorecidos de alguna manera. Y ese fue el caso de los fariseos y saduceos. Pero tristemente, como lo he dicho más de una vez, es el mismo caso que hoy tenemos en muchos de los fundamentos doctrinales que ciertas personas quieren colocar y que no están fundamentados en la verdadera palabra de Dios. Y en este caso, el Señor hace una afirmación maravillosa del Antiguo Testamento en esta porción de la palabra. Cuando nosotros leemos en esta porción que el Señor comienza diciendo, o lo primero que dice el Señor, cuando dice, además habéis oído, ese es un concepto paralelo al que he usado siempre, que es también fue dicho. Y si nosotros nos damos cuenta, el Señor habla de ese compartir oral que hacían los fariseos y los saduceos de la palabra, pero que no se remitían a lo que estaba escrito. Y al ser oral, se podía considerar que se corría serios riesgos de distorsionar la versión original de esta palabra. Entonces, al hacer eso, el Señor lo que quiere es salvaguardar la pureza de la palabra. Si vamos a este caso específico, cuando el Señor dice, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, Él se está refiriendo a una porción de la palabra que está en el Antiguo Testamento y que casi es la única que trata de manera muy específica el divorcio, a diferencia del Nuevo Testamento que tiene varios versículos que lo tratan. Y eso lo encontramos en Deuteronomio 24. Y en Deuteronomio 24 vamos a encontrar esa parte donde nos va a quedar evidente el pecado que estaba en el corazón de los intérpretes de la palabra. ¿Por qué? Porque ¿recuerdan qué significaba pecado? ¿Sí? ¿Se acuerdan que era un término que en griego era armatía y en hebreo era hatá, que significaba errar al blanco, errar al propósito que Dios tenía para nosotros? Eso es pecar. Pecar es no acertarle a ese propósito que Dios tiene en su palabra y en todo lo que hacemos para cada uno de nosotros. Y en este caso, porque vamos a hablar esencialmente del matrimonio, ha sido una de las instituciones, es la institución más hermosa que Dios ha establecido. ¿Y qué es lo que quiere hacer el enemigo, el mundo y la carne para atacar el matrimonio? Que el pecado entre a ese lugar, para que el matrimonio no cumpla el propósito por el cual fue establecido. Y ese matrimonio, ese principio fundamental que Dios estableció, tiene un gran enemigo en el divorcio. Porque el divorcio, el propósito que tiene es destruir ese propósito. Por eso en sí el divorcio es como la manifestación del pecado que se engendró en una pareja, que se engendró en una familia. Y si nosotros vamos a la definición legal de divorcio, esta definición nos muestra eso, que hubo una falla, hubo algo que no fue establecido claramente y no fue desarrollado de manera correcta y desembocó en el divorcio. Miren, en la forma jurídica, voy a leerlo textualmente como está la definición: forma jurídica de disolver el matrimonio válido mediante la sentencia de una autoridad judicial competente que declare disuelto el vínculo matrimonial a la petición de uno o ambos cónyuges con fundamento en las causas y formas establecidas por la ley. ¿Qué palabras saltan en esa definición que acabamos de leer? Disolver.
mediante una sentencia, es decir, que es un hombre el que decide si esa relación continúa o no. Y miren que la misma declaración judicial dice que es un vínculo matrimonial. Era un vínculo existente, real, que estaba ahí. Y hemos llegado al punto que aquí dice que a petición de uno de ambos cónyuges, con fundamento en las causas establecidas por la ley. ¿A qué llegamos al punto? De que nosotros, muchas veces, colocamos leyes que faciliten el divorcio. Y tal vez, hay veces colocamos más requisitos para el matrimonio y buscamos la mejor manera, o la sociedad actual, de facilitar el divorcio. Pero volviendo a la palabra, ¿de dónde nació este concepto, como les decía en Deuteronomio, y qué quería decir esta palabra? Quiero que vayamos a Deuteronomio 24 y vamos a leer los versículos donde fue fundamentada esta enseñanza del Señor Jesús. Capítulo 24, desde el versículo 1 dice así: Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea mujer después de que fue envilecida. Porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Aquí vamos a entrar a analizar por qué fue establecida esta ley. Esta ley fue establecida porque el divorcio ya existía. No, el Señor no promulgó el divorcio, no estableció el divorcio. El divorcio ya existía. ¿Qué fue lo que hizo el Señor en su voluntad permisiva, en su voluntad especial en este caso? Reglamentó algo que ya estaba establecido para evitar un mal mayor. Por eso nosotros sabemos que el divorcio en su nacimiento es pecaminoso. El divorcio, igual que lo que hemos visto en el transcurrir del Sermón del Monte, es algo que nace en el corazón de las personas. Y esas personas engendran el pecado, y ese pecado, al hacerse evidente, tiene como manifestación el conflicto matrimonial que va a llevar al divorcio. Pero no es que el divorcio sea el mal, no, el divorcio nació en el pecado del corazón de las dos personas de la pareja o de una de las personas de la pareja. Pero el divorcio como tal ya existía, y existía un divorcio sin restricciones, donde la única palabra válida para ese divorcio era la palabra del hombre. ¿Recuerdan un caso con respecto a eso bíblico? El caso de Abraham y Agar. Abraham simplemente le dijo a Agar: vete. ¿Eso qué es? Divorcio. Porque si nosotros vemos la definición en hebreo y en griego de divorcio, nos vamos a dar cuenta que simplemente era un tipo de decisión de ese talante. En hebreo, divorcio es ketirtu, y significa despido, corte, de separación, abandono. Simplemente era decir chao. Y eso era el divorcio, sin ningún tipo de miramientos. La mujer, mientras estuvo en el jardín del Edén, tuvo un lugar preeminente, maravilloso, hermoso. Fue un lugar de honra. Pero después de salir del jardín del Edén, fue tal vez el ser humano que más recibió esa dureza del castigo del pecado. Porque la mujer en todas las sociedades, no estamos hablando solo de la hebrea, fue considerada nada.
Fue considerado un objeto y su condición muchas veces era solo la de procrear y la de ser un objeto de placer del hombre. En griego, por ejemplo, divorcio es apostasión y significa poner distancia, colocar en una posición lejana, despreciar. Y para ellos legalmente era un medio, cualquiera que fuera, por el cual se disuelve públicamente un matrimonio legal y se libra de los participantes de cualquier obligación adicional que se tuviera con esa persona. Israel, por ejemplo, se contaminó muchísimo de ese manejo de la relación matrimonial. ¿Ustedes saben dónde? En Egipto. Es decir, que cuando el pueblo salió de Egipto y empezó su caminar por el desierto para recibir el decálogo y los principios de la ley, ya era un pueblo contaminado por una cultura como la egipcia, que era idólatra, que era promiscua sexualmente, que patrocinaba la poligamia y que además las relaciones o compromisos o pactos como el matrimonial no tenían vigencia para ellos. Y eso llegó al pueblo hebreo. ¿Qué fue lo que hizo el Señor con el pueblo de Israel? Quiso colocar unos principios y estatutos a costumbres que ya estaban arraigadas en el corazón del pueblo hebreo. ¿Cuáles eran esas costumbres? La esclavitud, ¿cierto? La idolatría, la poligamia y el divorcio. Todas esas costumbres estaban en el corazón del pueblo hebreo. Y si ustedes ven y hacen un recorrido por los libros de la ley, el Señor siempre buscó ajustar eso lo más estrictamente posible para que no se desviaran. Y eso llegó hasta los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús habían dos escuelas hebreas con respecto a que tenían diferencias con respecto a principios morales dentro del pueblo hebreo. Y en este caso del divorcio también. Había una escuela que era el Rabí Shammai, que era una escuela restrictiva, donde por ningún motivo era aceptado el divorcio. No importaba las condiciones en que estuviera la mujer, no importaba las condiciones que estuviera el hombre, el divorcio era totalmente prohibido. Y estaba la escuela del Rabí Hillel. Y esa escuela era el término opuesto. Era aquella escuela que por cualquier motivo el divorcio era válido. A tal punto que se decía que si una mujer dejaba quemar la comida, tenía mal aliento, hablaba mal de la suegra, o si la veía conversar con una persona que no le agradaba a su esposo, o por motivos tan triviales y tan mundanos como el hecho de que el hombre recapacitaba y decía que él merecía una mujer más hermosa que la que tenía, era causa de divorcio, o que si no le daba un hijo varón, era causa de divorcio. Llegó a ese nivel de distorsión total de la ley. Porque el Señor estableció el matrimonio, pero Él no estableció el divorcio. El divorcio es consecuencia ¿de qué? Del pecado. Por eso el Señor dice, más adelante lo vamos a ver, que fue por la dureza del corazón del hombre. Y aquí, en esta porción de la palabra, vamos a tener que usar unos términos que espero me disculpen. Mire, yo les voy a decir algo. Voy a usar unos términos que no los usaría o traería a colación si no fueran estrictamente necesarios con respecto a la palabra que acabamos de leer. Hay dos figuras dentro del lenguaje que tienen o nos dan una explicación muy clara de qué significa una frase cuando queremos manifestar una idea que no es estrictamente marcada, sino que es circunstancialmente marcada. En este caso, son dos palabras que tal vez no escuchamos muy comúnmente. Una es próstasis y la otra es
apódosis. ¿Y qué es lo que nos quiere decir la palabra cuando habla de prótasis y apódosis? Prótasis explica la condición en que se puede aplicar una ley y apódosis describe la consecuencia de esa condición. Les voy a poner un ejemplo. Una frase como estas: si adelanta en curva, va a ser multado. ¿Le está diciendo que adelante en curva? No. ¿Está diciendo que todos van a adelantar en curva? No. ¿Está diciendo que nunca puede adelantar? No, no está diciendo eso. Está diciendo que en una condición especial, bajo circunstancias especiales, va a tener una consecuencia especial. ¿Cuál es el prótasis en este caso? Si adelanta en curva. Es la condición. ¿Y cuál es la apódosis? Va a ser multado. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque esto pasa en Deuteronomio 24. Aquí no está diciendo el Señor que todos se tienen que divorciar, que siempre hay un solo motivo para el divorcio y que el divorcio es una figura la cual el Señor apoya y está de acuerdo con que se cumpla. No. Lo que está queriendo decir el Señor es que en una circunstancia especial se tiene que tomar una decisión especial que va a traer unas consecuencias particulares. Espero haberme podido explicar. Entonces, si volvemos a leer Deuteronomio 24, del 1 al 3, tenemos la prótesis. Y en el versículo 4 tenemos el apódosis. Vamos a leerlo. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradara por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, hasta ahí están las condiciones dadas. Al leer estos versículos nos damos cuenta de que lo que está describiendo esta palabra es un caso particular. Si una mujer, no está diciendo que todas, hubiera hallado en ella alguna cosa que no le agradare, y hasta ahí llegaron los fariseos y saduceos, no le agradare, no, pero ahí dice una cosa que no le agradare, que fuera indecente. Y a tal punto que no fuera indecente, hay algunos que han pensado en la fornicación y en adulterio, y eso no es posible, porque el fornicario y adúltero moría apedreado. Entonces este era un caso de indecencia. Miren, esta misma palabra se usa un poquito más atrás en el versículo 23, cuando se habla de las leyes sanitarias. Y era cuando alguien tenía que salir del campamento para hacer sus necesidades fuera del campamento y tenía que llevar una estaca y abrir un hueco para depositar ahí sus necesidades. Pero además tenía que tomar una posición que no fuera de exhibición para las demás personas que cruzaran por el lugar. Ese era un acto indecente. Era un acto que iba como contra la moral, principios y honor de la familia. Eso era lo que se medía. No, después los fariseos y saduceos se agarraron de ahí para lo que fuera. Pero también habían actos indecentes de parte del marido, agresiones físicas y cosas. Y entonces también llegaron al otro extremo de que no importa que la vaya a matar, no importa que haya hecho, no se puede divorciar. Si ven cómo tomaron la ley y la distorsionaron para ambos lados, quitándole la verdadera esencia de lo que tenía. Por eso es que es necesario que estos conceptos idiomáticos queden claros. Porque si nosotros no tenemos en cuenta la real interpretación de esta palabra, ¿qué hacemos después? Distorsionamos su aplicación. Y por eso cuando miramos la segunda parte, es decir, la apódosis de esta palabra, dice: no podrá su primer marido que la
despidió volverla a tomar para que sea mujer después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Y eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante y aclarar por qué motivo fue escrita esta segunda parte. Entonces, en nuestro estudio de hoy de la palabra de Dios, en nuestro capítulo 5, versículo 31 y 32, vamos a ver tres conceptos fundamentales. Primero, ¿cuál fue la concepción original que Dios tuvo con respecto a la relación matrimonial para poder llegar a conclusiones como estas, en que el hombre, al distorsionar el principio original de Dios, se tuvo que ajustar muchas cosas de la ley a cuestiones pecaminosas que no fueron establecidas en un comienzo? El segundo punto que vamos a ver, el punto es la degradación legal que tuvo esa institución original que fue el matrimonio establecido por Dios, y por lo cual también nos vimos abocados a este tipo de cosas. Y como tercera cosa vamos a ver cuál fue la legislación celestial que Dios quiere colocar como principio de protección dentro de la palabra para el matrimonio. Entonces vamos a ver la concepción original, la degradación legal y la legislación celestial con respecto a eso. Vamos a ir a la concepción original. Aquí nos vamos a apoyar en un texto paralelo que está en Mateo 19, donde los fariseos y saduceos, queriendo, ¿cómo se llama eso?, engañar al Señor, tentar al Señor, dice la palabra, queriendo probar al Señor, le hicieron esta pregunta. Vamos a Mateo 19, desde el versículo 13 en adelante, 3, y lo vamos a leer hasta el versículo 9. Dice así: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera también. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esta es una porción paralela al capítulo 5, versículo 31 y 32 que tenemos en nuestro Sermón del Monte. Pero aquí tenemos un poco más extendido el mismo concepto. Y aquí vamos a mirar cómo fue desde un comienzo el concepto original que Dios estableció. El Señor, ¿qué es lo que hace con los fariseos y los saduceos que quisieron probarlo? ¿Qué querían los saduceos o fariseos? Decir, o el Señor toma el lado liberal y dice: no, es cierto, ustedes están en la verdad, se puede repudiar a la mujer y divorciarse de ella por cualquier motivo. El Señor está obviando la ley de Dios y es un liberal. O tomar el otro extremo y decir: no, por ningún motivo se puede divorciar. Y en ese caso, él estaba también obviando el hecho de qué consecuencias tenía el adulterio y la fornicación en la relación de pareja. Pero el Señor tomó la palabra y en esa celestial sabiduría los ubicó donde era. Lo primero que les pegó fue un cocotazo, como esos que él solo sabe pegar, para aquellos que conocían la ley de parte a parte, de punta a punta, y les dijo: ¿no habréis leído? Yo creo que eso se les pusieron coloradas hasta las puntas de las orejas cuando les dijo: ¿no habéis leído? Eso es como cuando alguien es un erudito en un tema y le preguntan, como diciéndole: oye, eso tan elemental y tú no lo conoces, Ala. Eso fue un de esos punzones celestiales que el Señor les sabía pegar a aquellos hombres de esa época.
que los hizo al principio varón y hembra los hizo. ¿Qué nos muestra esto en su origen? Cuando el Señor dijo que el hombre en Génesis 2:24, que el Señor dijo que el hombre dejaría a padre y madre y que, vamos a leerlo textualmente, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque el varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Qué veo yo en este principio? Primero, una relación matrimonial que tenía las siguientes características. Era monógama, heterosexual, adulta e independiente. Tenía esas 4 características. Monógama, una sola mujer, un solo hombre. Él no puso un Adán y un Rubén y un Carlitos, y no puso a una Eva, a una María y a una Claudia. No, Adán y Eva. Monógamo, un hombre, una mujer. Heterosexual. Las personas que defienden las uniones homosexuales y quieren buscar un sustento en la palabra de Dios, van a tener que distorsionar la palabra de una manera tan brutal que le quitarán toda evidencia real a esa palabra, queriendo justificar sus actos. Aquí habla de una relación heterosexual. Tercera, adulta. ¿Por qué? Porque era la época, aunque mire que Adán y Eva no tenían padres, pero ahí dice, dejará a padre y madre, es decir, que ya tenía una edad suficiente para ser responsable de sus propios actos. Ya no estaba bajo la responsabilidad de papá y mamá. Por eso, esto aclara que las relaciones con niños y con menores de edad no son válidas como una relación celestial. E independiente, es decir, era una relación de 2. No tenía que ver ni la familia de Adán, ni la familia de Eva, ni el entorno de Adán, ni los amigos, ni las amigas de Eva. Era una relación de 2. Entonces, nos da las características fundamentales del matrimonio: monógamo, heterosexual, adulto e independiente. ¿Nos queda claros? Al tomar esas características, ¿qué dijo el Señor que iba a hacer con 2 personas que reunieran esos requisitos? Hacer una sola carne. Y cuando la palabra habla de una sola carne, el término hebreo significa pegar, unir permanentemente, unir de manera indisoluble. Eso es la palabra hebrea de una sola carne. ¿Y sabe dónde nació esa unión? En la unión que existe entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la misma unión que Dios quiere ver entre esposo y esposa. Que los 3 son diferentes, pero es una sola persona. ¿Se acuerdan que lo veíamos en la clase del miércoles? Que son como el tiempo, que es pasado, presente y futuro, pero es un solo concepto. Sí, que mi esposa es Anita y yo soy Jaime, pero somos un solo cuerpo, una sola carne, una sola alma. Y el número 1 en los conceptos celestiales es indivisible. Y es como la ilustración que yo voy a hacer. Es una pareja que se une, que son 2, supongamos que este es el hombre y esta es la mujer, y se unen con un solo criterio: formar una familia. Pero para eso, Dios lo que hace es pegarlos, unirlos. Él toma el pegante celestial y une esa pareja. Entonces, al unirlos, ¿qué es lo que logra el Señor? Que ese concepto de ser una sola carne se haga una realidad, para que el concepto de esa bendición especial que Dios quiere se forme. Es decir, que cuando nos vean ya no van a ver 2 cuerpos diferentes, sino van a ver una sola. Aquí hay 2, pero en realidad para el mundo
Es decir, cuando uno se casa, todos los conceptos tienen que verlo a uno como un solo criterio, un solo cuerpo. Llamemos en el ambiente social, emocional, espiritual y sexual. Somos una sola carne. Este ejemplo nos lleva a pensar en cuál era el propósito de Dios con la familia. Y el propósito de Dios con la familia era que fuera el eje central de una sola cosa: su adoración, su gloria. ¿Sabe dónde quería haber manifestado el Señor la gloria de Él? En la pareja. Era su esencia. Ustedes se dan cuenta que fue la primera institución formada y que fue establecida antes del pecado. Antes de que cualquier institución religiosa, antes que cualquier iglesia, antes que cualquier pueblo escogido. Fue algo establecido de una manera tan especial por Dios, que creo que Dios puso, perdónenme que lo diga de esa manera, todo su amor, todo su empeño, todo su corazón en establecer el matrimonio. Pero ¿qué fue lo primero que atacó el pecado? Esa unión indisoluble. ¿Y dónde se evidencia eso? En que en el momento que Adán y Eva pecaron, hubo un divorcio espiritual. ¿Sí se dieron cuenta? Ese fue el primer divorcio en la historia de la humanidad. Uy, pastor, pero en ningún momento ellos siguieron viviendo juntos. No hubo el primer divorcio espiritual. ¿Sabe cuándo se presentó? Cuando Adán fue confrontado y culpó a Eva. En ese momento Adán dijo: yo ya no soy una sola carne con Eva. Eva es la culpable y yo soy inocente. Si ellos hubieran sido una sola carne, la responsabilidad la asumen ambos. Pero en ese momento hubo un divorcio espiritual. Cuando tú no acompañas a tu esposa o tu esposa no acompañas a tu esposo en todas las circunstancias y responden por todas las circunstancias de una familia, hay una división, hay una separación. Miren, si lo tomamos literalmente, en ese momento Adán repudió a Eva. Puede que después siguieran viviendo, pero Adán en ese momento repudió a Eva. ¿Ustedes se imaginan lo que pensaba Eva después de Adán? ¿Ustedes se imaginan a Eva mirando a Adán, contestándole a Dios? Y viendo el dedo de Adán señalándola a ella. ¿Qué pasaría en el corazón de Eva? Desde ahí, y a causa del pecado, el divorcio se estableció en la humanidad. Y después ese divorcio trajo la promiscuidad sexual, trajo la infidelidad, trajo la poligamia. Y lo único que pasó después fue que el Señor Jesús, cuando estableció los principios, mandatos, leyes y estatutos, los estableció bajo la condición real, social y cultural que vivía el pueblo hebreo. Y lo que hizo fue colocar límites a esas decisiones y a esa cultura que ya traía el pueblo hebreo. No fue que el Señor estableciera el divorcio. El divorcio ya estaba establecido. Y eso quiero aclararlo porque mucha gente dice: ay, no, es que el Señor ahí estaba como patrocinando el divorcio. No. Y yo quiero dejar claro algo antes de pasar al siguiente punto. ¿Por qué hablé de Adán y Eva en esa disolución y en ese conflicto que tuvieron ellos? Porque nosotros simplemente pensamos que el divorcio es un acto legal. No, el divorcio es un acto espiritual, que después se convierte en un acto emocional y moral que termina en una decisión legal. ¿Sí queda claro esa parte? Hay un divorcio espiritual primero. Después ese divorcio espiritual se vuelve emocional. Camas separadas, ya no más trato, ya no más relaciones. Y por último termina en una situación legal. ¿Listo? El divorcio no es la
el comienzo de algo, no, es el final de una circunstancia. Por eso, cuando nosotros no nos damos cuenta de la magnitud del propósito de la relación matrimonial, estamos destrozando un principio básico que estableció el Señor para hacer de nosotros un pueblo y una iglesia especiales. Miren, yo estuve pensando mucho en cómo sería la definición real de matrimonio. Y voy a serles honestos, esta definición es como el haber unido varios conceptos que leí en una prédica, en una definición, llamemos literal, del diccionario, y en conceptos que escuché de otros pastores. No sé si se ajusta estrictamente a la realidad, pero considero que muestra como la esencia de lo que es el matrimonio. El matrimonio es una institución creada y reglamentada por Dios, confirmada por la ley civil y sellada como un pacto entre dos personas a través del acto sexual. Ese es el origen del matrimonio. ¿Qué propósito tiene? La multiplicación, de la raza humana, no, de la gloria de Dios. Ese era su origen. Que la gloria de Dios se extendiera. Que cada una de las personas que nacieran de esa relación matrimonial llevara en esencia la gloria de Dios. Pero ¿sabe qué sucedió con el pecado? Que cada persona que nace lleva en esencia el pecado. Y quedó la multiplicación del pecado. ¿Por qué? Porque como segundo punto tenemos que eso trajo una degradación legal. ¿Por qué una degradación legal? Porque como una institución establecida por ley a través de los principios de Dios, tiene una base fundamental, y es que el matrimonio no es un contrato, es un pacto. Y pacto en hebreo es berit y significa convenio, acuerdo bilateral o unilateral. Y en griego es diatek, que significa testamento, convenio o acuerdo de estricto cumplimiento. Entonces el concepto de pacto es un compromiso irrevocable e indisoluble, válido en el caso de un pacto con Dios hasta el fin de los tiempos, y que no depende de la actuación de ninguna de las personas, sino del compromiso de ambos. Este pacto es un compromiso hecho bajo la cobertura, la presencia y el compromiso de Dios, y bajo la aceptación, obediencia y compromiso de nosotros. Y esos pactos normalmente en el Antiguo Testamento eran sellados con sangre. ¿Ustedes saben cómo se sellaba un pacto, por ejemplo, en los tiempos de Abraham? Se partían animales por la mitad y las personas que hacían el pacto caminaban entre esos animales, diciendo que era preferible morir y ser partido en dos antes que fallara ese pacto. Eso significaba esa relación, ese pacto de sangre. ¿Y el matrimonio es un pacto de sangre? Sí. Porque en el caso de que las dos personas llegaran al matrimonio como el Señor pide, es decir, vírgenes, esa relación sexual inicial tendría sangre. Y ese sería un pacto de sangre. Y ese matrimonio instituido por Dios fue totalmente distorsionado por el hombre. Y lo más triste es que fue distorsionado por el pueblo de Dios. ¿Usted sabía cuál era una de las cosas más terribles que tenía el pueblo de Dios? Era vivir divorciándose a todo momento. ¿Y sabes quiénes eran los que más lo hacían? Los fariseos y los saduceos. Eran personas que usaban a la mujer y la desechaban. Y consideraban y se amparaban en una ley totalmente distorsionada para eso. A tal punto que cuando leímos Deuteronomio 24, el Señor quiso establecer ahí un principio de protección para la mujer. Porque ¿se acuerdan cuando hablamos de Abraham que echó a Agar sin ningún miramiento?
al menos la carta de divorcio tenía que tener un concepto y un criterio por cuál motivo él había desechado a esa mujer, él estaba despreciando a esa mujer. ¿Por qué lo estaba haciendo? Y tenía al menos un proceso, tenía que hacer la carta, tenía que llenar los requisitos, después tenía que leerla, revisarla y entregársela a ella, y después que se hiciera público. Y estaba salvando la vida de esa mujer. Porque si esa mujer salía de su hogar sin una carta de divorcio, cualquiera podría acusarla de adulterio o fornicación y morir apedreada. ¿Y qué derecho le daba esa carta de divorcio a esa mujer? Que se podía casar con otra persona y obtener protección de otra persona. Y por eso hoy en día estamos llegando al mismo punto. Hoy el mismo punto es que nos divorciamos por cualquier motivo, y hoy tenemos una cantidad de mujeres abandonadas o mujeres que se vuelven promiscuas sexualmente, porque es muy duro tener que decirlo así. Es decir, hay niñas que tienen bebés muy chiquitos y tienen relaciones, llamemos ni siquiera matrimoniales, sino de unión libre desde edades muy tempranas, y cambian de pareja continuamente y tienen un hijo con una y un hijo con la otra. Y tenemos hombres de una irresponsabilidad brutal, absoluta, del mismo nivel o peor que la de los saduceos, y que se amparan también en leyes para hacerlo. Y que cualquier justificación tienen para abandonar a su esposa. Y esa es la mayor degradación que hoy tiene el mundo. No. Hoy no tenemos problemas de coronavirus, ni de aislamiento, ni de situaciones como les he repetido hasta el cansancio, porque es que no podemos entender cómo le pasa. Sí, es muy fácil de entender. La degradación moral del mundo nos está llevando a eso. Y aquí viene una cosa particular que hoy no vamos a ver. La veremos el siguiente domingo. Y es la única causa justificada por Dios para el divorcio. Porque ese es un tema muy delicado de manejar y que tiene que cuidarse en la manera que se aplica el día de hoy. Porque tiene que estar ajustado a la palabra para que las determinaciones que te tomen basados en ese principio para sustentar un divorcio tienen que estar muy bien llevadas y con sumo cuidado, para no ir a caer ni en injusticia, ni en pecado, ni en maldición. Porque yo les digo, las consecuencias de desobedecer a la palabra solo tienen un nombre: maldiciones. Un hombre o una mujer que desobedecen a la palabra son malditos. Y así como el fornicario y el adúltero era apedreado en el Antiguo Testamento y moría por el pecado que cometía, una persona que se divorcia sin una causa real comete adulterio y hace que otros cometan adulterio. O una persona que no tiene claro el concepto del divorcio y toma decisiones sin tener claro ese concepto, está acarreando maldición para él y para los que lo rodean. Por eso hoy Dios nos enseñó de cierta manera cuáles eran los principios reales y básicos de un matrimonio. Y que cuando esos principios reales y básicos se distorsionan y se rompen, nosotros estamos entrando en un terreno de maldición. Por eso nunca olvides que el matrimonio es la institución más sagrada y santa establecida por Dios, y que tenía como único propósito mostrar su gloria. Es decir, que cuando tú atacas al matrimonio, estás atacando la gloria de Dios, estás atacando el principio de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios colocó todo su corazón, ¿usted se acuerda qué fue lo único que dijo el Señor que no estaba bien durante la creación? Que el hombre estuviera solo. Porque el hombre tenía necesidades sexuales, emocionales, sentimentales y espirituales para tener unidad. Y el Señor decidió suplirlas todas en un solo ser, que fue la esposa,
que fue ese ser maravilloso que Dios creó para que fueran una sola carne. Y Dios lo hizo, y lo hizo de una manera tan hermosa, que hizo que en todos los aspectos, vuelvo y le repito, en el aspecto espiritual, emocional y sexual, fueran totalmente compatibles. ¿Y qué hizo el divorcio? Atacar la base fundamental de esa creación. Porque el sello de la creación, perdónenme, no fue la mujer. El sello de la creación fue el pacto matrimonial. Ese cierre de la creación fue cuando el Señor dijo, y serán una sola carne. En ese momento se selló la creación. Y ahí fue donde atacó Satanás, en ese sello fundamental de la creación. ¿Se acuerdan la ilustración que vimos de cómo el Dios hacía del hombre y la mujer una sola carne? ¿Se recuerdan? ¿Recuerdan esta ilustración de que el Señor tomaba una pareja para hacer una familia y que ellos se constituyeran en una sola carne? Ahora voy a mostrarles de manera gráfica qué sucede con el divorcio. Y esto es lo que hace el divorcio cuando queremos dividir la familia. Cuando queremos dividir esa una sola carne que Dios quiso establecer. ¿Y qué va a traer? Destrucción. Va a traer tristeza, dolor y sufrimiento. Yo quiero que por un momento ustedes se imaginen el corazón de un niño cuyos padres se divorcian. Cuando en algunos casos se les dice que su corazón se tiene que partir en dos, o tiene que tomar más peso en un lado que en otro, o tiene que tomar la decisión de a quién quiere más o a quién quiere menos, quién tiene la razón y quién no la tiene. Fue muy doloroso para mí ver el caso de una socióloga que decía que el divorcio se podía manejar de tal manera que ni los niños lo percibieran. Qué pena con esta respetable señora, pero yo creo que ella no conoce a un niño. Yo creo que no hay seres más perceptivos, que tengan un carácter tan especial para percibir los detalles como un chiquitín. Y él se da cuenta cuando cuando su madre está triste, cuando su papito está mal. Él lo sabe, no lo entiende, no lo puede describir, tal vez no lo puede decir, pero su corazón lo siente. Yo no sé qué siente un hombre cuando abandona su casa o una mujer cuando se va. El propósito de esta prédica no es juzgar a los que se han divorciado, porque esa decisión, esa equivocación o ese pecado no son menores a los pecados que cometemos los que no nos hemos divorciado. Pero quiero terminar diciéndoles que Dios vino a restaurar lo que se había perdido. Y como vamos a ver en nuestra siguiente prédica, Dios vino a hacer cosas maravillosas y milagros excepcionales donde solo hay pedazos. Porque eso es lo que hace el pecado. No solo el del divorcio, cualquier pecado. Destruye nuestra vida. Y muchas veces pisotea al más inocente y al más débil. Hoy, este mensaje va para aquellos que aún no tienen una relación romántica o aún no están casados. Para que sean sumamente cuidadosos y que no sean solo sus sentimientos y sus emociones y sus razones las que los lleven a tomar la decisión de escoger una pareja, sino que sea ese discernimiento que da el Espíritu Santo, porque esa persona que Dios escogió para ti ya está ahí. Dios ya la diseñó y la tiene, pero muchas veces por nuestros caprichos, por nuestros
deseos incorrectos, no nos damos cuenta de esa maravillosa presencia que Dios quiere establecer en tu pareja, en esa futura e idónea mujer o en ese futuro e idóneo hombre. Para los que ya están casados, cuiden ese precioso tesoro que es su matrimonio, porque será atacado, será vituperado, será confrontado y muchas tentaciones llegarán. Se abrirán muchas puertas queriendo mostrar caminos para huir y escapar de un lugar de bendición y llegar a un lugar de maldición. Aquellos que tienen intenciones de divorciarse, yo pido en el nombre de Jesús que recapaciten. Yo sé que tal vez tienen muchas razones para pensarlo, pero por favor, no tomen decisiones sin consultar con Dios antes. Y aquellos que ya se han divorciado, si existe la oportunidad de restaurarlo, luchen por restaurar ese hogar. Y si ya no existe la posibilidad, traten de sanar, traten de perdonar y traten de edificar en medio de esas ruinas, porque Dios hará cosas maravillosas a pesar de todo lo que ha sucedido. Hoy solo me queda decir algo. Todo esto tiene una sola causa, y es que profanamos el matrimonio. Hicimos algo que es santo, perfecto y precioso, y lo colocamos en algo común, barato. Le quitamos el valor a la institución más sagrada que Dios estableció sobre la tierra. Sí, el matrimonio. Y cuando uno toma esas decisiones, se van a pagar consecuencias gravísimas. Pero Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Y hoy es una de ellas. Yo quiero que hoy empieces a amar, a exaltar, a valorar esa hermosa pareja que Dios te dio. A no seguirla subestimando, a no seguirla colocando y por debajeando y tratando como algo común. Porque es algo celestial lo que Dios colocó en tu vida. Y ese será el ejemplo para que tus hijos valoren el hogar que Dios les dé. Valoren la pareja y los hijos que Dios les dé. Y coloquen al matrimonio y a la pareja en el estándar que Dios lo colocó, como el sello de su creación. Y que lo coloquen no como el hombre la ha querido colocar, sino como Dios ha querido que sean una sola carne en Dios. Indisolubles, permanentes. Y como veremos en nuestra próxima prédica, muchas justificaciones hay para romper esa relación. Pero solo hay una razón: la gloria de Dios, para que tú te mantengas en esa relación maravillosa que Dios quiere establecer. Iglesia del Señor, hay buenas nuevas, y es que Dios peleará por nosotros, por nuestra pareja, por nuestra familia y por nuestro matrimonio, porque Él plantará bandera de gloria en medio de todos los hogares de su iglesia. Y como esa institución fundamental que Él estableció, si la colocamos en sus manos, Él la guardará, la protegerá, la edificará y hará que ella cumpla su propósito sobre esta tierra. Por eso hoy quiero que ahí donde estés, si tienes a tu pareja al lado, tome su mano, la abraces si quieres y le digas al Señor: gracias por este hermoso regalo de mi pareja, de mi matrimonio y de mi hogar, Señor. Porque hoy estoy entendiendo cuán valiosos son, cuán sagrados son y cuán delicado es que yo no cuide algo tan precioso como lo que tú me has dado, Señor. Que yo no restaure lo que he dañado
o que no permita que tú lo restaures, Señor, porque tal vez en mis fuerzas no lo puedo hacer. Pero hoy permitiré que Dios entre a mi hogar, Dios entre a mi familia y a mi matrimonio y haga la obra perfecta que Él solo puede hacer. Porque Él puede convertir un lugar de ruinas en un hermoso y precioso lugar de adoración y de exaltación de su nombre. Tú puedes cambiar esas tinieblas que hoy hay en mi familia y con mi pareja, y puedes traer la luz celestial, Señor, que hagan de mi hogar una lumbrera que sirva para que otros te conozcan, Señor. Hoy tú puedes hacer de ese lugar donde no hay fe ni esperanza, Señor, un lugar donde la gloria tuya establezca un propósito grande y maravilloso para la familia, Dios. Tú también harás que un lugar que era un lugar de pecado, de conflicto, de guerras, de disensiones, de palabras soeces, se convierta en un pedazo de cielo. Que tú hagas que tu reino venga a mi casa y a mi familia. Y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que ese gozo que es la fortaleza de nuestra vida se establezca en mi pareja, en mi familia, en mis hijos y en ese matrimonio que tú estableciste, Señor. Hoy te doy gracias por cada pareja presente y futura que está viendo esta prédica. Yo los bendigo, Señor, y declaro que la gloria tuya estará en ellos. Y que la palabra divorcio no estará en la boca de tus hijos, ni en la boca de tus hijas. Y que si por alguna circunstancia esto ya sucedió en la vida de alguno de ellos, tú restaurarás su vida, tú restaurarás sus relaciones, tú sanarás esas heridas, Señor, y harás que haya un nuevo comienzo en ellos. Hoy te doy honra, gloria y alabanza a ti, Señor. Y ayúdanos, Señor, a estar preparados para esos próximos mensajes que tú tienes con respecto a la familia y al matrimonio, porque esta sección no habla del divorcio. Esta sección excluye el divorcio para establecer los principios fundamentales del matrimonio, Señor. Gracias te doy, Dios, porque tú siempre has estado al lado del débil, del lado que aquel que lo necesita, Señor, y has establecido principios y mandatos para protegerlo, para proteger a nuestros niños, a nuestras viudas, a nuestros huérfanos, a aquellos que están solos, a aquellas mujeres que tienen que luchar por una familia, Señor, o a esos hombres que también han sido abandonados, Dios. Tú por ellos, Señor, hoy también estás peleando la buena batalla, Dios. Pero cada uno tiene que aferrarse a ti, caminar contigo y estar en ti para recibir todas las bendiciones que tú has establecido para nosotros. Hoy pido por aquellos que no te conocen, Señor, y que por esa causa han destruido la vida de otros y sus propias vidas, Señor. Pero hoy tú los llamas a restauración, tú los llamas a una nueva oportunidad, que ellos te reciban y te acepten y que comiencen esa nueva vida, Señor, donde vean, Señor, la gloria tuya en cada cosa que hagan y que la vean reflejada en los seres que aman, y que a partir de ahora ellos te confiesen y te declaren como su único y suficiente Salvador, y que jamás se aparten de ti. Que te busquen todos los días y que bajo tu dirección encuentren ese camino y esa senda de restauración, de victoria, esa senda de santidad y esa senda de nuevos comienzos que tú tienes para ellos. También en esta mañana bendigo a aquellos que han decidido sembrar en tu iglesia, Señor, en esta nueva tierra, Señor, que tú has establecido en el renuevo. Y yo doy gracias a Dios por ellos, porque nuestro anhelo, Señor, es no detenernos, y que a través de tu palabra muchas familias en este mundo sean tocadas, muchos matrimonios sean restaurados, Señor, y muchos divorcios sean evitados. Pero para eso necesitamos, Señor, que esos recursos lleguen, Señor, y que podamos continuar
sin perder ninguno de nuestras fuerzas, Señor, en medio de esto y sabiendo que tú nos respaldarás y nos protegerás siempre. Hoy bendigo a esos chiquitines, Señor, que vienen a continuación a recibir renuevitos, Señor. Muchos de ellos han sido heridos tal vez a través de divorcios de sus papás. Y yo te pido por esos chicos. Yo te ruego, Señor, porque tú restaures esas vidas. Y que a pesar del dolor de un divorcio, de un dolor de ver a sus papás no juntos y que ya no está en casa alguno de ellos, Señor, tú le des las fuerzas a esos chicos de poner los ojos en ti, Señor, y no apartarse de tu camino. Y encontrar en ti, Señor, el consuelo y el amor que tanto necesitan. Que puesto los ojos en ti, ellos se conviertan en una bendición para sus casas a pesar de ser chiquitines. Yo los bendigo, Señor, y te doy gracias por ellos. Yo te agradezco por este mensaje, Señor, que tengo la plena certeza que vino de parte de ti para edificar a tu iglesia y para edificar a cada uno de los que la hemos escuchado y que la estamos viviendo en este momento, Señor. La honra, la gloria y la alabanza sean para ti desde ahora y para siempre, mi Señor. Bajo tu autoridad, Padre, bajo la unción del Espíritu Santo y bajo el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor nuestro Salvador, nuestro Libertador, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. Que tú nunca nos has dejado, ni nos has abandonado. Tú nunca, Señor, te has rendido con nosotros, Dios. Siempre eres bueno, nunca dejas de ser. No se dormirá el que te guarda ni el que cuida de ti. Dios, bueno